bienvenidos nuevamente a este canal. Gracias por ver el video. El tema de hoy se trata un poquito de lo que es los materiales que yo utilizo en el tema del arte. También les traeré una pequeña presentación y después yo les estaré mostrando materiales que yo utilizo, ¿verdad? Entre papeles, lápices, pinceles, acuarelas. Si alguno tiene duda, pues puede dejarlo en los comentarios. Recuerden que es un poquito instructivo esto. Más adelante verán otro video un poquito más de las clases que yo he grabado o que he tenido el gusto de grabar con algunos alumnos y poder que ustedes también puedan emprender este mundo de la acuarela. Hablando un poquito sobre los materiales, toda pintura bien realizada ha sido llevada a cabo con los utensilios adecuados para que el fin que el artista se haya propuesto o que se había propuesto. Aquí quiero recalcar, pues ya sea si somos principiantes, intermedios o de un conocimiento avanzado, es muy importante entender que cuando uno empieza a pintar, específicamente hablo de los principiantes, es entender la calidad de nuestros materiales. Claro, podemos empezar con uno de los más económicos a ir progresivamente aumentando la calidad. Yo de esa manera yo lo he hecho. En algunas cuestiones, pues a veces los recursos económicos o algunas otras cuestiones, pues puramente ajenas a nuestra disposición. Por ejemplo, no se encuentran los materiales donde yo vivo, no se encuentran los materiales donde encontrarlos o a veces no sabemos cómo encontrarlos, pues son muy ajenos a nosotros y pues podemos empezar con lo que tengamos. Siempre doy un poquito de eso, pero recuerden que cuando uno realmente quiere también, o lo que queremos lograr en sí con la acuarela, tenga un buen resultado, qué mejor que un buen material. O sea, un buen material pues tiene mucho que ver en el término de la acuarela, el papel, los pinceles, etc. Pero como les vuelvo a decir, para no redundar mucho, pues podemos empezar con lo que tengamos o con lo que podamos conseguir. En la siguiente diapositiva vamos a seguir con esto y pues tenemos los pinceles. Bueno, los pinceles hay de varias gamas, pues ahí dejo una pequeña descripción allí, de calidades diferentes. Tenemos pinceles de cerdas suaves, sintéticas, pinceles, ahora hoy en día hay pinceles con depósitos de agua, hay pinceles planos, redondos, etcétera. Todos son válidos. Creo que está más decir, pues, así como venimos viendo en la descripción o en el pequeño texto que tenemos ahí, pues los mejores pinceles que nosotros podemos conseguir o que un artista pues tiene la sensación de conseguir serían los pinceles de mar, ¿verdad? Pero como vuelvo a decir, un pincel lo podemos conseguir en menor costo, unos buenos resultados que podemos lograr con ellos. Hasta yo he visto, hablo de moneda de acá, de Guatemala, en 20, 30 quetzales, y los pelos de mata estarían costando entre 250, más o menos, no sé, unos $50, $30, por ahí, o un poquito entre alrededor de, no más, ¿verdad? Pero yo sé que los materiales pues, son un poquito diferentes. Con lo que tengamos, vuelvo a recalcar, podemos empezar. En la siguiente, pues tenemos los pinceles japoneses, pues son un poquito diferentes con las que tenemos, que son los pinceles redondos, los planos, los sintéticos, los otros que son con depósito de agua. Estos pinceles, pues son muy adecuados para quienes quieran trazar con mucha expresividad en cuestión de su trabajo, ¿verdad? A veces necesitamos eso para que podamos ser más expresivos. Yo, por ejemplo, yo tengo un par y me gusta pues tener esos pinceles porque siento que me da un poquito más de libertad. Se los voy a mostrar despuesito, ¿verdad? Son muy importantes, me gusta, es muy bueno, la verdad, para poder expresar, para poder trazar y todo eso, ¿verdad? Bien, aquí hay algo muy importante y es que, ¿qué característica de los pinceles? ¿Qué podemos exigirle a un pincel?
o qué realmente es lo más importante que puede uno decir de un pincel, específicamente de la acuarela. Pues del óleo y del acrílico, pues ya lo sabemos, que son más como para que pueda agarrar la pintura, etcétera, ¿verdad? Pero como el tema de hoy es específicamente pinceles de acuarela, pues lo que debemos de exigir de un pincel de acuarela, con independencia de su forma y calidad, vuelvo a repetir, sea redondo, pinceles redondos con japoneses o planos, sintéticos, bueno, sintéticos no tanto, pero sí, más que todo los de cerda suave, es que cargue la suficiente cantidad de agua en su mechón para permitir extender pinceladas cómodamente y que sus pelos, al humedecerse, formen una punta consistente que facilite el trazado de líneas de grosor uniforme. Pues bueno, ya después les voy a dar una demostración de qué es lo que realmente se caracteriza esos pinceles. O sea, pero básicamente nos da a entender que cuando tiene que cargar suficiente agua, que tiene que formarse una punta puntiaguda, ya lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero específicamente eso. Es muy importante el agua porque, bueno, sobre eso también estamos empezando a trabajar en lo que es la acuarela. Bien, el papel. En el video pasado, pues hablaba un poquito del papel, pero no a grandes rasgos. Pero la ruta del papel es procedente de China, ¿verdad? En el año 105 antes de Cristo, como sustituto barato de la cera. Había que pasar 8 siglos antes de que llegara a la cultura occidental a través del mundo árabe. Como dato curioso, en la civilización maya también se usaba un tipo de papel extraído de una planta llamada amat, emparentada con la higuera común. Si no estoy mal, en la siguiente imagen, pues ya hablamos un poquito de los tipos de papel. Acá en los tipos de papel podemos distinguir tres grandes clases de papel, o bueno, en primero, segundo y tercero, así como en ese mismo orden. Primero está el grano fino, el grano medio, el grano grueso, pero también está otro papel que es de grano satinado, ¿verdad? Ya les iré mostrando también. Pero como ven, tenemos, por ejemplo, papel satinado o fino, que es el más fino que ustedes puedan obtener. Cuando nosotros realizamos un trabajo y que procuramos que nuestros trazos sean lo más fieles o como una línea de lápiz, entonces, o bien delgadita, necesitamos utilizar un papel fino o satinado. Si nosotros queremos emular un poquito de textura y que también a la misma vez podemos trazar un poquito más detalle y todo lo demás, pues podemos utilizar un grano medio, ¿verdad? Después viene el grano grueso. El grano grueso es para poder rescatar texturas, que la textura también juegue un papel importante en el papel, al momento de aplicar los colores, ¿verdad? También esa es un punto muy, muy importante que a veces muchas personas a veces no les gusta la textura, ¿verdad? Pero les recomiendo también probar los tres clases de papeles para que puedan obtener diferentes resultados, ¿verdad? Yo tengo varios tipos de papel que he experimentado y he visto una considerable pues diferencia entre cada una. Cada uno tiene una solución bastante práctica a las necesidades que uno pueda tener como artista o como persona que estemos adentrándonos al mundo del arte. Bueno, tenemos el otro factor que hay que considerar, que es el gramaje del papel, que va desde 100 gramos por metro cuadrado hasta los 600 gramos por metro cuadrado. También eso es bastante importante. Como les digo a cada persona que me pregunta, ¿qué puedo utilizar? ¿Por qué mi papel se vuelve como ondulado o qué es? Depende del gramo que usted tenga. Lo que recomiendo siempre es de que tengamos 200 gramos para arriba para un trabajo tamaño carta de 20 por 30, de 9 pulgadas por 12 pulgadas, de 200 gramos para arriba. Ahora, si necesitamos utilizar un formato más grande o que vamos a pintar en un formato más grande, entonces creo que lo más recomendable es utilizar un 300 gramos, ¿verdad? Por ejemplo, 50 por 50. 300 gramos es
excelente. Ahora, por ejemplo, tenemos un papel de 600 gramos que también es muy bueno. Yo tengo un papel de 500, bastante bueno, y que lo utilicé todo el pliego completo, bastante resistente. Recordemos que el papel siempre se tiende a ondular porque estamos utilizando agua. O en otras palabras, a deformarse, que se crean como charcos, que se vean como volcancitos, como ustedes puedan verlo, ¿verdad? Pero cualquier papel media vez está absorbiendo agua, siempre va a tener ese problema. En ningún momento va a quedar plano, en ningún momento va a ser como la tela, como el lienzo o como el cartón. Inclusive el cartón cuando uno pinta con acrílico también sucede lo mismo. La madera no, o sea, son cosas que que tienen que considerar, ¿verdad? Entonces, eso es un punto muy importante. Muy bien. Otra pregunta tal vez que se hacen muchos es, ¿qué marca de papel? ¿O qué papel puedo conseguir? ¿Será que está bien este papel, esta marca, esta otra? Aquí en esta diapositiva pues les dejo las más recomendadas o las que también se puede conseguir en el mercado, ya sea aquí en Guatemala, en México, en Honduras, donde ustedes pues viven, ¿verdad? Entonces acá tenemos estos papeles, sus marcas respectivamente. Bien, las siguientes son, por ejemplo, Fabriano, Canson, Hanmul. Bueno, espero que esté pronunciando muy bien los nombres, pero de todas maneras ahí están escritos y pues, ahí están. Archis y Sound. Son las que yo he utilizado con el tiempo. Cada uno pues puede experimentar con los papeles. Tenemos, bueno, yo los que más utilizo hoy en día son Fabriano, el Sounder, son papeles muy buenos y de 300 gramos arriba. En esta siguiente diapositiva pues tenemos la paleta de color. Hay tres opciones, ¿verdad? Pero yo les iré diciendo otras muy casuales, muy caseras incluso, o incluso que nos pueda sacar de apuro. Primero está el plato de cerámica. La paleta puede ser cualquier superficie blanca, dura y satinada, ¿verdad? Por ejemplo, el plato de cerámica. Otra opción pues es una paleta metálica, que es la que está en la parte de abajo, que contiene colores en pastilla en la presentación más habitual de los colores de la acuarela. Y por último, una paleta donde se pueda mezclar en sus orificios la acuarela. Pues bueno, también podemos utilizar una cuestión muy básica. Yo les digo, por ejemplo, podemos comprar donde se hacen los cubos de hielo para la refri, pues podemos utilizar esos y ahí podemos mezclar los colores. Pero como les digo, dependiendo, ¿verdad? Si lo podemos conseguir, enhorabuena, pero yo creo que en todo este tiempo creo que ya es más que se pueda conseguir. Tenemos después la acuarela. Bueno, aquí viene una descripción un poquito técnica de la acuarela. La acuarela técnica de la pintura transparente, a diferencia del wash más opaco, utiliza pigmentos finos o de tinta mezcladas con goma arábiga para darle cuerpo y glicerina o miel para darle viscosidad y unir el colorante a la superficie de pintar. Eso es una descripción de la acuarela. Ahora, ¿qué tipos de acuarela puedo utilizar? Quiero comentarles que yo siempre utilizo tres en específico, o podemos utilizar alguna de esas tres, que son, en primera instancia, las acuarelas en pastilla, después acuarelas en tubo y por último acuarelas líquidas. ¿Por qué? Porque yo sé que hay, por ejemplo, marcadores acuarelables, crayones acuarelables, lápices acuarelables, pero quizás no vamos a obtener la misma sensación con estos tres materiales, ¿verdad? Ya les explicaré más adelante del porqué de esos tres materiales. Es un poquito diferente. Claro, quizás los otros podamos utilizarlos como auxiliares, ¿verdad? Por ejemplo, algún detalle o una textura, o que me gusta este efecto con el marcador, con el lápiz, con el crayón, cosas así. Pero para un trabajo más artístico, yo creo que siempre va a ser las acuarelas en pastilla, en tubo y líquida, con un resultado un poquito más óptimo.
Por último, creo yo, los utensilios. En la acuarela no necesitamos más que un tablero, recipientes transparentes, cinta adhesiva, pinzas metálicas, que son las que están en la siguiente ilustración. Una cuestión muy grande que siempre me hacen es, ¿tengo que conseguir el tablero que está en la imagen? No, no tenemos que conseguir el tablero que está en la imagen. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de que yo tenga una tabla de Playbook o una tabla de MDF o madera o un tablero de dibujo, pues con eso basta, no es necesario. Ya después yo les indicaré del por qué se inclina el tablero. Recipientes transparentes, eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque cada vez que se ensucia el agua o que vamos a ir limpiando el pigmento, poco a poco se va ensuciando y nosotros tenemos que ver el momento que se va ensuciando para poder cambiarlo. Por eso es muy importante recipientes transparentes. Es más cómodo, pero en mi caso me gusta que sean transparentes. Así yo veo, miren, ya es hora de cambiar. Cinta adhesiva, podemos utilizar el masking, como nosotros lo conocemos, cinta adhesiva, pinzas metálicas o prensa papeles. Esos son también importantes de utilizar. Si en caso no tenemos una cinta o no tenemos masking, entonces podemos utilizar lo que son las pinzas metálicas o prensa papeles. Eso sería en relación a los utensilios. Recordemos que cualquier duda que ustedes tengan pueden dejarlo en los comentarios. En pantalla ya estará apareciendo lo que es mis pinceles y bueno, ya les voy diciendo, por ejemplo, el pincel de cerda suave, por ejemplo, es esta. Podemos conseguir desde 20 quetzales, son aproximadamente 2, 3 dólares aproximadamente. Y aquí está lo que les comentaba, que es un pincel japonés, que es igual, un poquito diferente a este. Tenemos también los pinceles sintéticos, que como les vuelvo a comentar, son muy diferentes a los pinceles suaves, que es lo que vemos acá. También, aparte de eso, tenemos los pinceles que son los pinceles con depósito de agua. Los podemos conseguir en diferentes partes, pero siempre vienen en 3 tamaños, un pequeño, mediano y también uno grande, como es el que tengo acá. También podríamos agregar otro pincel abanico. También tengo otros de acá. Por ejemplo, yo tengo siempre estos dos. ¿Cuántos pinceles? ¿Tengo que comprar todo el juego? Pues tal vez sí, pero siempre digo que tengan 3, 4 pinceles es más que suficiente. En este caso, yo siempre también utilizo pinceles liner para dar detalles finales, ¿verdad? Lineales, sobre todo, algunas cuestiones muy específicas de dibujo. Siempre mantengo 2 liners, que es un triple cero, doble cero o incluso un cero. ¿Qué pinceles utilizo? Voy a utilizar 3 tipos de pinceles. El de cerda suave, que es esta, que es un número 11. El pincel grande de los japoneses, el mediano. Un pincel, un pincel sintético y los liners. Aquí tengo el agua. Sumerjo mi pincel. Y como decía, pues que cargue la suficiente cantidad de agua y cuando carguemos el agua o cuando se cargue el agua, pues forme un pequeño mechón así. ¿Verdad? Que se ponga de esta manera. Como ustedes ven, pues aquí ya cargó. Si yo exprimo todo esto, va a caer bastante agua, bastantes gotas. Entonces, esto es lo que decía antes la característica, que cargue la suficiente cantidad de agua para poder trabajar, ¿verdad? Ahora bien, lo mismo sucede con el pincel japonés, igual. Y miren la punta que se forma, muy puntiaguda, de esta manera, ¿sí? Es igual el de esta de acá, que es un poquito más mediano, y la punta, igual. Ahora, los pinceles que son sintéticos, como este, sí cargan agua, pero no lo suficiente.
igual los liners, ¿verdad? Que están acá. Entonces, casi que es lo mismo. En relación de estos son los pinceles que yo utilizo normalmente y comúnmente. Por ejemplo, aquí hay cuatro, dos grandes, dos medianos, dos pequeños, independientemente del número. Ok, aquí tenemos dos grandes, pueden ser con números del 12, 11, 10 y 9, que solían ser grandes. Los medianos pueden ser con números de 8, 7, 6 y 5. Los pequeños pueden ser el número 4, 3, 2 y 1. Cualquiera de los números en relación al tamaño grande, mediano y pequeño, podemos escoger dos. Por ejemplo, aquí tengo 8 pinceles, pero siempre va a variar en el cual esté trabajando. Puedo utilizar solo uno y relacionado a todos los pinceles. Estos son los que yo muestro. Les voy a mostrar varios tipos de papel y los voy a mostrar, por ejemplo, este que tengo acá, que es el más que está utilizando últimamente, es un sounder. Por ejemplo, acá tengo el sounder de grano medio y el de bambú. Antes de continuar, de bambú, mix media. Y cuando nosotros compramos un material, siempre viene acá, ya sea en la pasta o ya sea en la parte de atrás, por ejemplo, en la contraportada, por decirlo acá, vienen varias descripciones. Por ejemplo, aquí me dice, es un papel de bambú con superficie única ideal para dibujos y técnicas pictóricas, como acuarela, acrílico, pastel y técnicas mixtas. O sea que este papel está apto para acrílico, para dibujo, para acuarela y crayones pastel. O sea, entonces está apto para otras cosas, pues también podemos utilizar tinta china, podemos utilizar tal vez crayones de madera, que van relacionados a lo que es el dibujo. El satinado es completamente diferente, es el más liso de todos. Por ejemplo, este sounder también, que es el satinado, pues lo tenemos aquí completamente liso. Resultados que he obtenido con esto. La marca Warro, que es el que tengo en pantalla en este momento. Es el que utilicé y este es el resultado. Es de 250 gramos, si no estoy mal, de grano medio y 150% de algodón. Aquí hay algo muy importante que me había olvidado anteriormente y es el porcentaje del algodón. Que el algodón tiene que ser 100% de algodón. Lo más recomendable es que sea 50% de algodón para arriba, ¿verdad? Ahora venimos haciendo lo que, pues como les digo, aquí es este otro ejemplo y este específicamente es una cartulina para acuarela. No tiene nada de algodón, es simplemente una cartulina, pero aquí hay algo muy interesante y es de 500 gramos. Miren el grosor que tiene acá, es bastante grueso y miren el que tenemos, miren la diferencia entre uno y otro. Entonces, muy importante, la verdad me gusta mucho los resultados y en este momento también les estaré mostrando el resultado de otros papeles. Por ejemplo, quiero mostrarles el que está acá, que también es del sounder. Miren la diferencia entre cada una. Quiero mostrarles, por ejemplo, aquí el de Hanmu, aquí el de la marca de Warro y el de acá es de la marca Sound. Cada una, les voy diciendo, este es 100% algodón de grano fino o de grano, sí, de grano fino. Y este es grano fino, un 50% de algodón. Y este es de grano, grano grueso, es con 0% de algodón, pero con bastante gramos, que es de 500, 200 y 300. Cada uno con sus respectivos resultados, bastante óptimos, por cierto, cada uno
con la necesidad que uno tiene que tener al momento de pintar, también les estaré mostrando algo muy interesante, que es esta de aquí. Bien, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí tengo otra marca de papel. Es muy interesante cómo funciona cada color o cómo reaccionan los colores al momento de aplicarlo en en el papel mismo. Por ejemplo, aquí tengo tres tipos de papel. Por ejemplo, este Hanmoon, que es de bambú, 90 gramos, 90% de bambú y 10% de algodón, 240 gramos. ¿Sí? Muy importante. Y miren los colores. Todos estos colores son lo mismo, solo que el papel reacciona diferente. Tenemos esta de acá, que es el Fabriano de 300 gramos. Es cartulina, no tiene nada de algodón, es cartulina. Por favor, hay que entender esto cuando nosotros compramos. Como les digo, va a depender mucho de cada uno, pero ya después, cuando uno va trabajando, va viendo los resultados y uno dice, no, ya pues quiero un papel con más algodón o quiero un papel con un poquito más de algodón o 100% o 300 gramos, ya uno se pone un poquito más exigente con los materiales. Después tenemos del Hanmool de 500 gramos y nuevamente es cartulina y es del seudónimo Andalucía, de la misma marca. Apliqué las mismas tonalidades y cada uno obtenemos un resultado diferente. ¿Cuáles son las acuarelas que yo utilizo? ¿Qué recomiendo normalmente? Dependiendo también nuestro presupuesto, eso es muy importante. En este caso voy a mostrarles varios de los que yo he utilizado y que realmente me parecen muy buenos. Ahora, como les decía, vamos con las acuarelas. Tengo estas que son de la marca Symbalion. Vienen de 12 colores, hay de 24, de 18 colores y que cuestan aproximadamente entre 90 quetzales, como más o menos ahí. Y pues bueno, estos son los colores. Son en pastilla, bastante agradables los resultados, son bastante intensos, no se decoloran. La verdad me ha gustado los resultados que he podido obtener con él. Tenemos también lo que son las acuarelas Pentel, que son estas, pero estas son de 24 colores y vienen en tubo. Por ejemplo, acá voy en orden, en cuestión de costo. Por ejemplo, estas en aproximadamente 90 y 80 quetzales, estas pues en igual 100, 120 quetzales, pero traen 24 colores. Después tenemos, pues, siempre en orden, tenemos las que están acá, las de la marca Pebeo, ¿sí? Son de 24 colores. Estas me costaron 150 y me ha gustado también el resultado. Algunos colores que veo que no son, otra cosa que hay que ver siempre, dependiendo mucho de la marca de pintura, siempre va a depender, ¿verdad? La marca de pintura que estemos utilizando. Algunos colores no son los mismos que uno puede obtener con otra casa de pintura, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, me he percatado porque, por ejemplo, el ultramarino en Pentel es muy diferente que el ultramarino que tengo acá en Pebeo. Es muy diferente. Este es un poquito más opaco y este es un poco más fuerte en color. Entonces es muy interesante los diferentes tipos. En relación a los verdes, aquí me están ofreciendo, por ejemplo, un verde vesica o verde vejiga, que es un verde sapo también. Después también me ofrecen, por ejemplo, un verde talo, que son estas. Acá me ofrecen los de toda la vida, que es el Viridian, el Deep Green y el Yellow Green, que es el verde limón, ¿verdad? También tengo acá el verde permanente, que sería el poquito diferente como el verde oscuro. También otro de los tonos que varía, por decirlo así,
es entre los amarillos o los ocres, también los rojos. Pues como les digo, siempre va a variar, cada caja de color va a variar su tonalidad. Por eso es muy importante verificar, tal vez no verificar, sino ser un poquito más como observadores al momento de elegir eh, alguna caja. Pero en general, todas son muy buenas. Después de esto, tengo yo a la mano, pues, los que, bueno, en este caso ya no solo me quedan unidades, que son las Cotman, ya sean en versión eh, prensada o en versión en tubo, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mostrar acá en pantalla las que son de 8 ml, que ya solo me quedan unos cuantos, ya solo para variar, que vienen en 10, 12 y 24 colores. Otras marcas que se manejan también aquí son las de Royal Talent, las de Van Gogh. También otra marca alemana que ha venido recientemente a Guatemala, hablo específicamente de Guatemala, son, bueno, ya les estará apareciendo aquí en pantalla cómo se llaman. Bueno, estos son los materiales que yo he probado en lo que son las pinturas o las acuarelas. Cada una son diferentes. Hay una que tal vez también puedan encontrar en el mercado o en las tiendas de arte, que son estas de acá. Son las Mari. Solo tengo una, bueno, tengo varias, pero lo muestro así. ¿Qué tan recomendable es? Pues lo recomiendo para iniciar con las acuarelas, ¿sí? Lo recomiendo. Em, pero no me gustan. Sus colores se opacan muy rápido, o sea, no mantienen la viveza cuando uno pinta, se opacan y también siempre tienden a decolorarse un poco. Entonces por eso no los recomiendo. Ahora, ¿qué recomiendo para alguien que va a iniciar a pintar? Recomiendo estas dos, ¿sí? Por ejemplo, estas que estoy mostrando aquí cuestan alrededor de unos 350, 400, no estoy seguro por el momento, igual está apareciendo en pantalla como que el precio más o menos, y si no, perdonen. Entonces, esto pues serían como un poquito más caro. Después, en intermedio, hay más caros todavía. Incluso yo he visto, por ejemplo, de 700, 400, 500 tales de 12 colores en pastilla, o de 24 colores, 700 quetzales, que son como $100 aproximadamente. Obviamente son para profesionales, para artistas profesionales. Entonces, así en el orden que está, económico, intermedio y un poquito más profesional. Pero incluso el Cotman, esta de acá, son para principiantes o para estudiantes, son de la línea de principiantes, ¿verdad? Eso está en esta parte de lo que es las acuarelas. Después vienen lo que son los utensilios. Por ejemplo, tenemos acá el masking, el recipiente con agua. Pues siempre mantengo dos recipientes con agua. ¿Para qué? Para que una vaya limpiando el pincel y la otra vaya utilizándolo para mezclar los colores, incluso para humedecer el papel, ¿verdad? Siempre utilizamos agua limpia. En el caso del tablero, yo utilizo una tabla de Playboy para poder pensar mi trabajo. Por ejemplo, acá tengo el masking, lo tenso, y ahí está, ¿verdad? O sea, no hay ningún problema. Pero, como les digo, a veces me preguntan, ¿pero es necesario tener ese tablero pues, para nuestra comunidad? Tal vez sí. Pero aquí hay algo muy importante cuando uno pinta en la acuarela, y es que el agua corra, ¿sí? El agua corra en el papel y que no se estanque o que se absorba rápido. En este caso, lo que yo comento es de que ustedes puedan agregarle al tablero para que tengan una inclinación. Por ejemplo, yo le coloco algo, por ejemplo, pueden colocarle libros, algún objeto que pueda resistir esto de acá, y así tengo una inclinación para que también el agua corra y así pueda obtener bonitos resultados. Por ejemplo, tenemos los otros que son los prensa papeles.
Con los prensapapeles es lo siguiente. Y acá tengo un trabajo ya realizado, pero supongamos que esté en blanco y en caso de que no tenga masking, lo que puedo hacer es colocar los prensapapeles, por ejemplo acá, lo coloco aquí, también acá, para que me ayuden a tensar el papel, para que también el papel se pueda colocar de esta manera. ¿Se dan cuenta? Ya lo tengo aquí. Ya sea, por ejemplo, podemos colocar 4 en cada lado, o sea, una en cada esquina, que serían como 4, 2 en medio, para que así puedan tensarse lo más cómodo posible. Después de esto, tenemos también que tener papel higiénico o papel absorbente para limpiar el pincel y también para otras cuestiones. Y con esto, pues, culmino nuestra presentación. Culmino la presentación de los materiales, cualquier duda que ustedes tengan. Todo esto va a ser un poquito instructivo, específicamente para, pues, empezar a trabajar acuarelas. Siempre se hace una pregunta cuando uno empieza a trabajar con la acuarela. Nos vemos en un próximo video. Que tengan un bonito día. Adiós.